Bienvenidos a todos a un nuevo episodio aquí en Bien Decir, en esta tercera temporada que estamos dedicando toda la energía en descubrir el poder de las palabras. El episodio de hoy está basado en la gran obra que Rafael Echeverría nos dejó, uno de los principales referentes de coaching ontológico, el cual plantea que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que lo crea. Esta visión se aparta un poco de la mirada tradicional del lenguaje como un mero medio de comunicación o de descripción de la realidad, sino que lo ubica como un acto generativo. En el episodio anterior, si recuerdan que estuvimos viendo la teoría de Florence Scovel-Shinn, ella también sostenía algo similar. Sostenía que el lenguaje no solamente describía, sino que creaba y direccionaba la energía, ¿sí? Según las palabras que nosotros elegíamos y las afirmaciones que declarábamos, eso iba a estar manifestando en nuestra realidad. Hoy lo vamos a mirar a este tema desde el punto de vista del coaching ontológico y con todos los descubrimientos que ha hecho Rafael Echeverría sobre el poder del lenguaje. Vamos a empezar con el capítulo de hoy. Estos son algunos puntos claves de su enfoque. 1. El lenguaje como acción. No solamente hablamos para describir el mundo, sino que hablamos para intervenirlo. Cada vez que estamos hablando generamos algunos efectos, como abrir posibilidades o cerrarlas. Influimos en relaciones y también tenemos la posibilidad de modificar nuestro futuro posible. Otro aspecto es el lenguaje como generador de realidades. El lenguaje como creador nos permite construir significados compartidos. A través de las conversaciones podemos diseñar proyectos, declaramos compromisos, hacemos promesas, otorgamos opiniones o juicios frente a determinados acontecimientos. En definitiva, vamos esculpiendo nuestro mundo social a través del lenguaje. Algunos actos lingüísticos fundamentales que Echeverría retoman del trabajo de John Austin es la idea de los actos del habla, ¿no? Y lo sistematizan el coaching ontológico categorizándolo en afirmaciones que describen hechos, en juicios, que son las valoraciones, las opiniones que nosotros tenemos de esos hechos. También incluye las declaraciones, que las declaraciones habitan el mundo del futuro, lo que todavía no se creó, y las declaraciones van a abrir o cerrar posibilidades. También tenemos promesas y compromisos, donde yo co-creo futuros compartidos con otras personas, en los cuales yo me comprometo y prometo que algo sucederá. Y después tenemos los pedidos y las ofertas, que también podemos incluir dentro de esta categoría las propuestas, que nos posibilitan coordinar acciones con otras personas. Otro punto de anclaje que Echeverría trae son las conversaciones como espacios de transformación. Las conversaciones no son neutras, sino que dan forma a nuestras relaciones, a nuestra identidad y también a nuestro futuro. Una conversación, como le dice, poderosa, puede cambiar la forma en que una persona se ve a sí misma y a su mundo. Por último, el otro punto que él ancla dentro de su bibliografía es el lenguaje y su relación directa con el poder personal. Quien desarrolla conciencia sobre cómo usar el lenguaje amplía su capacidad de acción. Esto significa reconocer que al hablar no solo transmitimos ideas, sino que ejercemos poder de abrir, poder de crear, de transformar o de limitar los mundos posibles. El poder del lenguaje, según Rafael Echeverría, se conecta de manera directa con su distinción de quiebre, porque ambos conceptos revelan cómo las personas vivimos y transformamos nuestra realidad. Vamos a ver un poquito más qué es esto del quiebre según Echeverría. Un quiebre será una interrupción en el fluir normal de la vida. Aparece cuando algo ocurre y no lo esperábamos, cuando sentimos que tenemos algo controlado y un evento irrumpe y nos cambia la jugada. Entonces, esta situación, este evento que viene a romper nuestra transparencia, nuestro automático, nos confronta con un quiebre de nuestra inercia, ¿sí? Y nos confronta con la necesidad de generar nuevas interpretaciones y nuevas acciones con respecto a eso que nos pasó. Por ejemplo, estoy en mi trabajo, siento que mi desempeño está siendo aceptable y recibo un feedback inesperado de mi jefe.
no estás liderando bien tu equipo. Eso para la persona puede vivirse como un quiebre. ¿Qué hacemos con eso? Con esa incomodidad, con ese dolor, con ese shock que nos puede generar esta situación que nos irrumpe nuestra cotidianidad, que nos irrumpe nuestra inercia, nuestro automático, para mostrarnos algo que no esperábamos. Según Echeverría, lo primero que tenemos que hacer es nombrar ese quiebre. Muchas veces el primer acto transformador es poner en palabra lo que se siente o lo que se percibe en ese quiebre. En este caso, el lenguaje se va a convertir en un recurso para habitar esa incomodidad, ¿no? Esa realidad que pudimos reconocer. Estoy frente a un desafío con respecto a mi liderazgo, porque si no estoy liderando bien, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, no existe en sí un quiebre. Lo que sí existe es la interpretación que nosotros hacemos de eso. Con el lenguaje vamos a lograr reinterpretar la situación. Por ejemplo, a este mismo ejemplo, yo lo puedo sentir como un fracaso y generar una visión limitante. En cambio, si a esta interpretación de que no estoy liderando bien a mi equipo lo veo con una visión más expansiva, puedo ver en ello una oportunidad de aprendizaje. Entonces, en sí los quiebres vienen a mostrarnos posibilidades. Y en esas posibilidades nosotros logramos hacer nuevas interpretaciones. Esas nuevas interpretaciones nos pueden conducir a lo generativo, a lo expansivo o a la visión más limitante. Entonces, a través de detectar el quiebre, de nombrarlo, yo puedo hacer nuevas declaraciones, puedo hacer pedidos, puedo hacer ofertas, puedo generar nuevos compromisos. Entonces, utilizar el lenguaje para abrir nuevos caminos de acción y salir de ese quiebre. Entonces, un ejemplo podría ser, ante esto que estoy liderando, mal mi equipo, por ejemplo, ¿no? Puedo declarar que necesito ayuda y puedo pedirle a alguien puntualmente o puedo abrirme a la colaboración donde antes no existía. Cuando se reconoce y se nombran los quiebres, se habilita a conversaciones transformadoras. En lugar de evitar lo incómodo, se vuelve facilitador de nuevos futuros mediante preguntas, mediante nuevas declaraciones, promesas. Entonces la diferencia está en cómo se conversa sobre ese quiebre. Y ahí es cuando se juega el verdadero poder del lenguaje. Entonces, el lenguaje no solo nos permite vivir el quiebre, sino que también nos permite transformarlo en el punto de partida de un futuro distinto. Y acá es cuando Rafael empieza a hablar de quiebre y reconstrucción. Siempre que hay un quiebre, tenemos la posibilidad de reconstruirlo. El quiebre va a romper la transparencia. La vida cotidiana, funcionamos, en transparencia, las cosas fluyen sin que las cuestionemos. De romperaje, algo aparece, ¿no? Algo que no esperaba aparece, genera el quiebre, irrumpe ese fluir automático y nos obliga a mirar lo que antes estaba invisible. La reconstrucción como proceso interpretativo quiere decir que el quiebre en sí no se va a resolver solo, sino que va a necesitar de una nueva interpretación que nos permita actuar de manera diferente. Entonces, reconstruir va a significar reconfigurar nuestra comprensión del mundo y también la comprensión de nosotros mismos para volver a la acción, para volver al mundo con una transformación. Sin esta reconstrucción podemos quedar paralizados o podemos quedar atrapados en el quiebre y en el dolor y en el resentimiento y en el esto no debería haber sido así, yo debería haber hecho tal o tal cosa. Entonces me habilita espacios emocionales de los cuales nosotros en coaching los llamamos como limitantes, que tiene que ver con la resignación o el resentimiento. Entonces yo tengo un quiebre, que es no logré el ascenso que esperaba. ¿Cuál es la reconstrucción posible? Bueno, la limitante es no sirvo para esto. Puede haber otra interpretación que es más expansiva o más generativa, que es necesito desarrollar nuevas competencias y generar otras oportunidades. El papel del lenguaje en la reconstrucción va a ser a través de la conversación, a través de la declaración, a través de los pedidos, a través de las promesas o reinterpretando, resignificando.
¿sí? O a veces también podemos utilizar el recurso de revisar juicios. Si los juicios que estoy emitiendo están fundados o infundados. Cada vez que cambiamos nuestra forma de interpretar un quiebre, estamos reconstruyendo un nuevo mundo. En términos ontológicos, el quiebre entonces es el momento en el que vemos que nuestra forma de ser, hacer o entender el mundo ya no alcanza y necesitamos una reconstrucción que implica ampliar nuestro observador, descubrir nuevas maneras de interpretar y de accionar. Para Echeverría, todo quiebre es una puerta de entrada a una reconstrucción y esa reconstrucción va a depender del lenguaje que usemos para resignificar lo ocurrido. Entonces, para recapitular, un quiebre no es un hecho en sí mismo, sino es la interpretación que hago de esa situación. Allí donde antes había una certeza, luego del quiebre se abre un espacio de incertidumbre. ¿Qué voy a hacer con ello? Está buenísimo, está muy bueno todo este material de Rafael Echeverría, que para nosotros es material de consulta permanente en nuestros acompañamientos de coaching. Y me gustaría relacionar este material de Echeverría con las narrativas y el storytelling, ¿sí? Esas dos prácticas que en comunicación se utilizan muchísimo para contar nuestras historias, para vender productos, para ofrecer nuestros servicios. Entonces, desde esta mirada vamos a profundizar un poquito más en el poder del lenguaje como creador de narrativas y lo vamos a relacionar con toda la información de Echeverría. Entonces, si Echeverría decía el lenguaje no describe sino crea, en el storytelling pasa lo mismo. Cada historia que contamos no solo refleja nuestra vida, sino que la moldea. La narrativa que elegimos sostener sobre un hecho determinado va a configurar cómo lo vivimos y qué posibilidades nos dejas disponibles. Una narrativa limitante puede ser perdí el ascenso porque no soy suficiente, mientras que una narrativa generativa puede ser ese quiebre me mostró un área para crecer y abrir nuevos caminos. Entonces podemos utilizar el quiebre como un giro narrativo. Todo buen relato tiene un punto de inflexión. Es ese momento donde algo se rompe y nos obliga a ser protagonistas para cambiar. El storytelling y el coaching se encuentran en la misma idea. Sin quiebre no hay historia que valga la pena contar. Entonces la reconstrucción como reescritura de la historia nos permite reescribir una historia o contarla distinto, de una manera mucho más superadora. Es pasar de una versión inicial en la cual me siento víctima a una narrativa de aprendizaje, de expansión, de resiliencia. Contarnos y contar a otros esta nueva versión va a cambiar nuestro presente, va a cambiar nuestro futuro, va a cambiar la energía con la cual yo me presento al mundo. Y mucho tiene que ver esto con el liderazgo personal, ¿no? Y el storytelling como una herramienta transformacional. Una persona que entiende el poder del lenguaje ayuda a otros, a sus equipos, a sus familiares, a las personas que están cerca, a narrar esos quiebres de la vida como oportunidades y como reconocimientos de resiliencias, de esas cuestiones que nos pasan en la vida, que nos duelen, que nos cambian el mundo, pero que a partir de ahí nosotros somos otra persona. No nos quedamos en la queja o en la parálisis, sino que abrimos relatos colectivos que inspiran y movilizan. Acá el storytelling y la ontología del lenguaje se vuelven herramientas prácticas para nuestro liderazgo personal. El quiebre entonces va a ser el nudo dramático de nuestra historia y la reconstrucción ese relato nuevo que elegimos crear desde nuestra versión más protagonista. El lenguaje va a ser la herramienta que nos va a permitir narrar y renarrarnos. Cada uno de nosotros es narrador de nuestra propia vida. Los quiebres van a ser giros de la trama que son inevitables y el poder del lenguaje nos va a permitir elegir si la historia será de derrota o será de expansión. Bueno, muy bien. Me gustaría ahora meter una cucharadita personal en cuanto al vínculo que le encuentro a todo el material de Echeverría con el storytelling, con la metáfora del viaje del héroe. Que esta metáfora, que puede ser vista desde el punto de vista del tarot o también de la mitología,
Campbell traía esto, ¿no? Del viaje del héroe como de la persona que está en el mundo ordinario, en el mundo común, en el cual todo fluye sin cuestionamiento, y que de repente algo irrumpe y lo saca de la rutina. Entonces Campbell, en su metáfora del viaje del héroe, lo trae a esto como el llamado de la aventura. Y lo podemos relacionar con el quiebre de Echeverría, ¿no? Entonces es esa interrupción que obliga al héroe a asumir un desafío, a salir adelante de una crisis o de una situación inesperada. Entonces, ¿qué tiene que hacer el héroe? Lo primero que tiene que hacer es atender ese llamado, ¿sí? Entonces, es atender ese quiebre. ¿Lo voy a resignificar o me voy a quedar adormecido en el dolor, en el sufrimiento, en la queja? Si el quiebre decide lanzarse a la aventura y cruzar ese umbral, lo podemos relacionar con esto, con lo que Echeverría traía de generar nuevas conversaciones, ¿no? De resignificar. Entonces, el héroe va a viajar y va a dejar atrás lo conocido para abrirse a lo desconocido. Y en ese cruce del umbral se empieza a habilitar la reconstrucción, que es la transformación, como dice Campbell. Entonces, según Echeverría, la reconstrucción es el momento en el que, gracias al lenguaje, a las conversaciones, a que el observador amplía su mirada y surge un nuevo futuro posible, Campbell lo puede traer como estas pruebas que necesitamos atravesar para obtener el elixir de la vida, el aprendizaje, el don, la transformación, el poder, y poder volver al mundo ordinario del cual salió de una manera diferente a la cual inició esta aventura. Entonces acá el poder narrativo va a permitir que nosotros contemos este quiebre como una tragedia o como un acto de iniciación, dependiendo la narrativa que elijamos, ¿no? Entonces, aquí el storytelling y el coaching se van a unir, porque somos autores, co-creadores y protagonistas de nuestro viaje arquetípico de conciencia. El viaje del héroe, el viaje de nuestra transformación personal, el viaje que permite que de esos quiebres reconstruyamos una narrativa de mayor poder personal. Entonces, no nos olvidemos que muchas veces los quiebres son esa llamada a la aventura y el lenguaje el puente que nos permite cruzar el umbral. Y la reconstrucción va a ser el regreso transformado con un nuevo relato que nos permita habitar y expandir mucho más nuestra realidad. Muchas gracias, este ha sido el capítulo de hoy, espero que te haya servido, que te haya gustado. Si te parece y querés dejarme un comentario, un me gusta, compartirlo con alguien que creas que les pueda servir, me ayudas un montón para seguir creciendo en el canal y en esta labor tan hermosa de la comunicación. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.